Hola con todos, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de procesos de biotecnología, el cual se titula Diseño de un toggle switch en plantas para hacerlas resistentes al estrés térmico. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la problemática, la cual se basa en que muchas veces cuando las plantas se encuentran bajo condiciones fuera de lo normal en términos de temperatura, pasan a estar en una situación de estrés, el cual puede tener distintos efectos en ellas. Por ejemplo, el clima más frío puede llegar a disminuir la actividad de las enzimas de las plantas, lo cual va a perjudicar su ingesta de nutrientes. Esto en consecuencia lo que puede hacer es atrofiar el crecimiento, más gravemente llegar a causarles la muerte. Otro de los efectos es la disminución de la fluidez de las membranas, lo cual puede llegar a hacer que la membrana sea mucho menos permeable cuando las temperaturas son bajas y de esta forma impedir la entrada de agua y nutrientes, lo cual termina generando una baja en la tasa metabólica, fotosintética y respiratoria. Bueno, según cifras obtenidas por el tsunami, en el año 2009 las pérdidas de producción agrícola por heladas significaron hasta un 15%, mientras que las pérdidas por motivo de vidas organizadas fue hasta un 42%. En datos más recientes, en el 2022 se perdieron más de 3 millones de hectáreas de cultivo en más de 550 distritos de 17 regiones del país debido a heladas y friaje. Esto en niveles muy alto y alto, como se observan en las gráficas de aquí. Y los cultivos más afectados fueron, por ejemplo, la papa, la quinoa o la maca. Como propuesta de solución a esta problemática, lo que planteamos es el diseño de un toggle switch para plantas, el cual nos permita encender o apagar la expresión de una proteína de choque térmico HCP70, la cual hace que las plantas no tengan tanto estrés debido a las altas temperaturas o bajas temperaturas. Para ello, pretendemos usar inductores como la dexametasona y el estradiol para poder encender o apagar esta expresión génica. Aquí tenemos una ideación del circuito genético que hemos hecho con este diagrama, donde tenemos tres módulos represores y un módulo de output, que vendría a ser la proteína de choque térmico, y estas están controladas por dexametasona y estradiol. Como antecedente a esta construcción genética, diversos estudios han usado la ingeniería genética y la biología sintética para poder brindar a las plantas tolerancia al calor y hacerlas termotolerantes gracias a la expresión de proteínas de choque térmico. En este caso, por ejemplo, en Arabidopsis thaliana. Bueno, para poder esquematizar y construir nuestro circuito genético, se hizo uso de las herramientas de SWORD como SignBioHub y SWORD Canvas, además de plataformas como el registro de partes biológicas de AIGEN, la base de datos NCBI y el repositorio TailMine. Entonces, como mencionamos previamente, para llevar a cabo la construcción de nuestro toggle switch era necesario hacer previamente cuatro módulos, cuatro cassettes, en los cuales vamos a ubicar todas nuestras partes. Este es el cassette 1, acá tenemos el cassette 2, el 3 y el 4. Como se puede apreciar en cada uno de estos cassettes, hemos adjuntado el link a las partes de nuestro a la parte correspondiente sin BioHub o a una secuencia pasta que se puede encontrar en NCBI con el objetivo de poder sacar de acá las secuencias o las partes posteriormente. Como se puede observar, básicamente le tenemos que dar clic a un link de estos, como podría ser el del promotor 35S, y nos va a llevar a la parte específica ya en SynBioHub. De esta forma, lo único que te quedaría pendiente sería, una vez que esto cargue, poder agregarlo a la colección que hemos hecho, poniendo en Add to Collection, y básicamente lo agregamos a la colección de procesos, que es la que hemos diseñado para poder llegar a trabajar este proyecto en general. Acá se puede observar mejor la colección de procesos que tenemos, que es donde están ya todas las partes que hemos encontrado y vamos a necesitar para la construcción de nuestro circuito. Y bueno, las partes que no se encontraron en SynBioHub, las hemos sacado sus secuencias, sus secuencias están en pasta, entonces simplemente la vamos a agregar ahí. O el HSP70, por ejemplo, que es la proteína que nos interesa producir, la vamos a sacar de TailMine, que es otra base de datos que hemos encontrado. Entonces, de esta forma, y agregando todo este proyecto, vamos a empezar ya con lo que sería la construcción paso por paso de nuestro circuito. Entonces, una vez que ya encontramos todos los componentes y los agregamos a la colección con la que vamos a querer trabajar y también tenemos todas las secuencias, lo que vamos a proceder a hacer es construir este primer cassette con el software SQL Canvas. Entonces, vamos a mostrar más o menos cómo es el paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es importante agregar nuestro backbone y sobre este vamos a poder colocar cada uno de nuestras partes de interés. En este caso, esto va a ser posteriormente el XO, el promotor 35S, lo que sería GAL4, GR, EAR y finalmente colocaríamos el terminador. Bueno, entonces una vez que ya colocamos la base de nuestro cassette y está tal cual como se puede observar acá, lo que vamos a hacer es empezar a importar las partes que ya bajamos y agregamos a nuestra colección previamente. Para esto es importante tener vinculada la cuenta de SQL Canvas con SynBioHub, es decir, que ambas sean bajo el mismo correo y de esta forma solo te registras y va a empezar a bajar tu parte de un lado a otro. Entonces vamos a empezar le damos clic al componente en especial que queremos y vamos acá y le damos a Import Components. Le damos a Import Components y seleccionamos lo que sería el server, el cual va a ser SynBioHub, que es donde hemos trabajado obviamente, y como está en nuestra cuenta va a detectar el proyecto, la colección que hemos creado que se llama Toggle Switch Processos Collection, y el name que le dimos fue procesos. Entonces vamos a darle a Enter Collection, y para que nos aparezcan todas las partes le damos a Unspecified, que básicamente nos va a mostrar todas las piezas de nuestra colección, y empezamos por lo que sería el EXO. Entonces le damos Download, seleccionamos nuestra parte de interés, y simplemente se va a bajar a lo que sería nuestra construcción de interés. Ahora lo que toca es hacer el promotor 35S, entonces solo repetimos el mismo proceso, vamos acá, seleccionamos el server de nuestro interés, y buscamos procesos, Enter Collection, y nos va a aparecer el promotor con el que estamos trabajando. Lo mismo vamos a seguir con el primero que sería el GAL4 ya. Entonces vamos acá, Import Components, server una vez más, sin BioHub, y buscamos a nuestra colección en la que hemos creado y hemos almacenado todo.
Entonces, básicamente es así con cada uno de los, de los componentes que hemos ido bajando en nuestra colección. Entonces nos ahorra bastante trabajo de tener que ir básicamente buscando la secuencia y de por sí está toda la data acá. Si alguien le da clic, puede buscar el nombre de la parte que es en específico y realmente a la hora que tú lo busques compartir con otras personas o también puedes buscar subir este diseño a lo que vendría a ser el SimBioHub, otra persona simplemente va a identificar cada parte que usaste para esto, entonces me parece súper útil. En GR, en este caso, por ejemplo, es de los primeros que no encontramos la parte en SimBioHub, por lo cual lo único que vamos a hacer va a ser en secuencia, asignarle la que habíamos encontrado en FASTA, ¿no? Entonces simplemente copiamos la secuencia y la procedemos a colocar en Small Canvas y ya estaría. Y bueno, obviamente ya sea haciendo la secuencia, lo que faltaría sería cambiarle el nombre a nuestra pieza, que no se está cambiando automáticamente, y le pondríamos GR, que es la pieza con la que estamos trabajando. Con EAR, que es la siguiente, procederíamos a tener el mismo trato, y ponemos como secuencia la que ya habíamos detectado para este componente, ¿no? Entonces ponemos esto, vamos al Small Canvas, y colocamos la secuencia de interés. Entonces ya estaría registrado. Y para el terminador, como mencioné previamente, trabajaríamos con el 35S. Entonces simplemente lo exportamos, si lo encontramos en SimBioHub, entonces solo lo exportamos desde ahí, buscamos a la colección de interés, procesos y seleccionamos el 35S. Algo importante que hay que recalcar es que acá, como se importa literalmente toda la parte, se está importando con el display ID que tenía desde SimBioHub, por lo cual para que se vuelva más familiar ¿cómo se llama? Al ojo humano, o a que sea más intuitivo, por así decirlo, simplemente tendríamos que poner 35S terminador, así que es Terminator o terminador, Designed by You. Esto es básicamente modificaciones, las OK y va a seguir funcionando bien. Y nada, simplemente tendríamos que proceder a hacer este cambio con cada una de las partes, agregarle los nombres para que quede mucho mejor, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el 35S, con SC, MB, y listo, nos queda el nombre, le damos OK y ya se cambiaría. Lo mismo con GAL4, tal vez GAL4, listo. Tal vez esto es lo trabajoso, simplemente le das OK, pero de ahí no hay ningún mayor problema. Y acá le vamos a poner el Lexo. Entonces, una vez que ya tenemos tal cual las partes como deseábamos, con todos los nombres asignados y con la secuencia ya relacionada, lo que procederíamos sería darle la parte de diseño para obtener un grado más de personalización. Y vamos individualmente a la parte que es design, y acá podemos ir a fill o a stroke, por ejemplo, y vamos cambiando los colores, ¿no? En este caso vemos que el EXO es tal cual, el mismo color que habíamos planteado en nuestro proyecto. Entonces, básicamente vamos a hacer este mismo tratamiento para cada uno de los componentes con los que estamos trabajando, y que de esa forma se asemeje lo mayor posible a la imagen ya presentada, ¿no? Acá fill, vamos a poner el relleno de color celeste, R color azul, esto, este color, y el terminador tal cual. Entonces, de esta forma tendríamos lo que sería nuestro primer componente. Ahora la idea sería hacer lo mismo para cada uno de los cassettes. Y lo que faltaría finalmente sería simplemente hacer las relaciones, las interacciones, cómo se van a comunicar cada uno de estos cassettes entre sí. Entonces vamos a pasar ahora a lo que sea la construcción de cada uno de los otros cassettes, pero no lo hacer mucho más rápida. Es el mismo procedimiento y luego solo será verlo las interacciones. De la misma manera, se importaron los componentes y se empezó por añadir el sitio de unión UAS, luego el promotor para plantas 35S KMV, el sitio de unión LEX-A, el receptor ER, y para finalizar, OFP1 y el terminador 35S. Por la parte del cassette 3, se siguió el mismo protocolo, se agregó el sitio UAS, el promotor 35S, el sitio de unión LEX-A y finalmente el represor CRAP de interés, y se determinó por agregar un terminador. Para construir el cassette 4, que sería el cassette output, se añadió primero el sitio de unión LEX-O, luego el promotor 35S para plantas, la proteína de choque térmico HSP70 y finalmente el terminador 35S. Entonces, ahora lo que haremos será establecer las interacciones que ocurren entre cada uno de nuestros cassettes. Para esto vamos a usar la herramienta Interactions que se puede encontrar en SBOL y simplemente la ponemos acá, Inhibition en este caso, porque vamos a reprimir. Y el factor de transcripción producido por este cassette, como tiene el GAL4, va a estar reprimiendo los otros cassettes que tengan el sitio OAS, ¿no? Entonces simplemente conectamos, como se puede observar, ahí la flechita de inhibición que habíamos definido previamente. Y de esta forma simplemente acomodamos y estamos definiendo que este promotor del cassette 1 va a estar reprimiendo al cassette 2. Y lo mismo, la misma práctica llevaríamos a cabo para lo que sería el cassette 3, ¿no? Porque también tiene un OS. Entonces nuevamente simplemente lo ponemos en verde. Y este también va a ser esto por acá en verde. Cuando vemos que está en verde es porque ya se hizo la conexión. Y solo lo referimos como que lo ponemos al mismo nivel. Y básicamente ahora se va a ver como nuestro factor de transcripción producido en el primer cassette está reprimiendo tanto el cassette 2 como el cassette 3. Y básicamente tenemos que hacer esta misma práctica para todos los otros componentes. Entonces, una vez que tenemos definido las interacciones entre los cassettes, vamos a agregar la hexametasona y el estradiol. Para esto hemos usado la herramienta Smart Molecule y simplemente hemos colocado las dos moléculas de distinto color para poder diferenciarlas. También adicionalmente le podemos agregar el nombre, simplemente usamos el textbox y escribimos en una dexametasona, mientras en la otra simplemente la podemos rotular como estradiol. Ahora lo que tocaría sería definir cómo afectan estas moléculas a nuestro sistema y para eso vamos a usar interactions y la flecha de process y de esta forma se va a generar una flecha, la cual vamos a vincularla con la hexametasona primero y la otra parte acá.
De esta forma se va a ir viendo cómo afecta esta flecha a nuestro proceso y lo terminamos. Y hacemos lo mismo con el estradiol, básicamente. Lo asignamos acá. Y con esto ya definido, lo único que haría sería que mi compañero Pedro explique un poco más a detalle cómo es que funciona el sistema en general. Como resultado, obtuvimos este toggle switch en plantas para la Arabidopsis thaliana, el cual se descargó de SQL Canvas. Como vemos acá, al agregar dexametasona, las interacciones de represión, tanto del módulo 2 como del módulo 3, se hacen activas, haciendo de que el cassette de expresión final no se inhiba, por lo tanto se genera una expresión de encendido o 1. De manera contraria, cuando añadimos estradiol, las interacciones de represión del cassette 1 y del cassette de expresión se activan, haciendo que la respuesta a la salida sea negativa o 0. Finalmente, este módulo 3 hace que este módulo de expresión final se inhiba, haciendo de que se apague el sistema cuando no haya cuando no se añade dexametasona o estradiol. Estas son las referencias y eso sería todo. Gracias.